Presentamos Trocha Abierta. Muy buenas tardes, bienvenidos. Esto es Trocha Abierta a través de la gran cadena exitosa. Mi nombre es Nicola Castillero y estoy en compañía del licenciado Martín González. Buen día a todos los radioescuchas de este prestigioso programa. Y buenos días a ti, Nicola. Gracias. Buen día, Martín. Oye, viendo aquí la cuenta de Infórmate Panamá, bueno, que fue publicado por la prensa, el presupuesto de la Asamblea Nacional. Oye, yo y que no está Agustín con nosotros, que sí le gusta esos diputados, ¿no? ¿Dónde está Agustín? Dice que anda en carretera, no sé, por San Pedro Sula. Yo no sé. Mira esto, mi querido Martín González. Consultorías y servicios especiales. Presupuesto 2021, $433,000, pero para el 2022 estarán. Yo creo que podemos empezar de abajo hacia arriba para que sea. Alquiler de edificios y locales, $212,000 para el 2022, 225. Servicios de telefonía celular, 210,000, 891. Para el 2022, 225,000. Alquiler un incremento del 7%. Del 7%. Alquiler de equipo de transporte, ahí 445,000. Para el 2022, 475. Un incremento del 7%. Viáticos, 194,000. Oye, para el 2022, $508,000. ¿Cuánto es? 161%. 161% de más para el 2022 en viáticos. En viáticos solamente. Alimentos y bebidas. Oye, $368,000, 612 actualmente. Para el 2022, $635,000. ¿Cuánto de porcentaje? 72% por arriba del actual. En alimentos y bebidas, mantenimiento y reparación a un edificio que prácticamente está nuevo, $418,000 en el presupuesto del 2021. Para el 2022, $1,350,000. ¿Cómo? 223% por encima del presupuesto actual. Imagínate. ¿Cómo es eso? Vamos a un edificio nuevo. Exacto. Vamos, transporte de personas y bienes. El actual es 1,697,800. Y para el 2022 solicitamos $3,201,000. ¿Cuánto tenemos ahí por demás en porcentaje? 89%. Imagínate. Vamos, servicios especiales. Ahí, servicios especiales, no de... para atender a las personas que llegan, a las queridas, los queridos, las amigas, los amiguitos, ya. Ahí no hay más explicación. Servicios especiales, actualmente ellos cuentan con un presupuesto de $401,832. ¿Cuánto quieren para el 2022, Nicola? ¿Cuánto? 7 millones. Nada más, nada menos. 1,642% por encima. Imagínate. Y vamos a cerrar con otro rubro muy fácil de pellizcar. Consultorías y servicios especiales. Actualmente tienen un presupuesto de $433,012.
Y estamos solicitando para el 2022 estarán $7.200.000. ¿Cuánto tenés? 1.563% de incremento. ¿Ya? ¿Qué te parece? En qué casualidad que en los rubros más fáciles de pellizcar, que son servicios especiales, entre paréntesis 172, dice, no se sabe cuál es, qué es el 172, y consultorías y servicios especiales de 401.000 a 7 millones y de 433.000 a 7.200.000 dólares. Esto es una locura. Esto es una locura. Y no hay plata para las enfermeras que están en televisión pidiendo que por favor las atiendan. No hay plata para el seguro social. Dice que los diputados son los que van a decidir el futuro del seguro social en la mesa de consultoría. Y bueno, no sé, mi querido Martín, ¿qué tú opinas de este incremento abrupto? Bueno, mira, Nicolás, esta aspiración por parte de los señores de la Asamblea Nacional de Diputados nos evidencian la mediocridad de la composición de la Asamblea en la actualidad. Porque los últimos dos rubros que tú te referiste, pues específicamente nos llaman la atención y lo que se desea, pues, es uno, nombrar más personas, tener más gente a las cuales puedan tener a su disposición para que le hagan política. Ya estamos prácticamente en el tercer año de este gobierno, se acerca ya el periodo y vemos las situaciones de las modificaciones al código electoral y lo que ellos desean es tener más gente trabajando para que le hagan política en cada una de sus circunscripciones electorales a costa de todo el resto del común de los mortales, al resto de todo el común de los más pendejos que conformamos la sociedad y la parte de la población del Estado panameño. Y porque como ellos saben que esto es rico, ya, y así pueden tener sus queridos, sus queridas, sus fincas, sus casas de playa, sus mansiones, sus paseos, todo pago por la inmensa mayoría de pendejos que conformamos este país, ya ellos desean entonces seguir sosteniendo. Pero la culpa de que ellos estén allí y estén haciendo toda esta serie de desmanes, somos la inmensa cantidad de pendejos que conformamos el Estado panameño. Exacto. Y depende de esa gran cantidad de pendejos que los sostengamos allí y que los mantengamos allí. Entonces, esta mediocridad hecha números, sí, es lo que refleja hoy por hoy la composición de un órgano del Estado cuyos integrantes no entienden, ni comprenden, ni mucho menos le interesa cuál es el rol a jugar dentro de una sociedad. Pero te insisto, no es la educación la estrella de este gobierno, como lo dijo el primer obrero, el que se autotitula el primer obrero del país. ¿Por qué este montón de dinero no se perfila en el Ministerio de Educación? Exacto. ¿Por qué este montón de dinero no se perfila hacia la situación de la Administración de Justicia para dotarla de más personal? Y tuvieras la mora que hay en todo el sistema de la Administración de Justicia. Entonces, en la medida de que tengamos a estos insaciables mediocres en ese órgano del Estado, pues esto no va a cambiar. Y seguiremos con las mismas situaciones y vemos con el más grande de los desperpajos como una de esas personas que se dice, no, lo que pasa es que yo soy pobre y que tuvo un ataque de los burgueses de este país. ¿Qué pobre tiene la casa de playa que tiene esa dama? ¿Qué pobre de Santana, de Chorrillo, de Parque Lefebvre, de Río Abajo tiene esa casa de campo? ¿Qué pobre de San Miguelito, de Samaria, Sinaí, Don Bosco, de Amelia Deni, de Arnulfo Arias, de Rogelio Sinán tiene una casa como la que tiene la que se autotituló pobre? O sea, no solamente ya sienten de que no, esto no es Congolandia, como dice el profesor Cabrera, sino que este es el país de los pendejos. Sí.
Entonces, esto es como decía este tipo que ya murió, y se me escapa el nombre, que él decía que tiene miedo pues, porque en este país hay muchos pendejos y los pendejos escogen presidentes y nos mandan, y eso es lo que nos está ocurriendo. Entonces, desgraciadamente, esto es lo que hay hoy por hoy, es lo que tenemos que tolerar, pero yo creo que es hora que este país y la población de este país vaya despertando y vaya ya saliendo de su letargo y vaya protestando, porque este tipo de situaciones y de inconsistencias no se pueden seguir tolerando. No podemos seguir manteniendo a una pila de incapaces, de una pila de ineptos que no generan ningún tipo de ley en beneficio de la inmensa mayoría. Vemos unas leyes laborales que ellos pasaron, cuyo título era la preservación de los empleos, y hoy por hoy estamos alcanzando un 20% de desempleo. Hoy por hoy el trabajo informal se ha incrementado, lo cual viene degenerando el trabajo formal y la situación de que nuestra gente, las inmensas mayorías, vivan en una condición pues más óptima, de más dignidad y de más decoro. Pero son esos que están viviendo hoy en indignidad y decoro los que han colocado a este pila de sinvergüenzas allá donde están. Y los que están aspirando cada día a tener más recursos para hacerse más de la cosa pública. Martín, bueno, dice que en las elecciones pasadas el no a la reelección tuvo un efecto. ¿Tú opinas que esto va a suceder, pudiera suceder en las próximas elecciones, que vuelva de nuevo este movimiento de no a la reelección, no lo reelija y continúe? Mira, si bien es cierto, el movimiento de no reelección que hubo en la campaña política anterior y que trajo a esta gente no tuvo los resultados que los que esperábamos. Uh-huh. Yo te soy honesto, hoy por hoy los nuevos, con la ausencia precisamente de lo que es el concepto de política para generar bien común, para servir a las mayorías y no para servirse, es el gran vacío que ha caracterizado a la gente que ha llegado, a la gente nueva que ha llegado a la asamblea. Y esa gente nueva que ha llegado a la asamblea, pues fue fácilmente o fue presa fácil de los antiguos y que conocen cómo se da el matraqueo al interno y cómo se van a rebuscar. Y hoy por hoy, por eso que uno de los aspectos no solamente puede ser no a la reelección, sino que también esa no a la reelección debe ser que no puede haber una reelección inmediata, pero para eso hay que reformar la Constitución. ¿Por qué? Porque el que llega allí no una vez siente, ve, saborea y es corroído por la miasma que hay ahí adentro, igualmente se daña, se deteriora y está pensando en su primer orden en ver cómo se reelige y cómo se mantiene para seguir manteniendo ese tipo de canonjía. Entonces, uno de los aspectos que tiene que darse es la no reelección inmediata, porque el que esté entonces ya no va a pensar en reelegirse, sino debe pensar en función de que en el futuro, ¿qué va a hacer para el país? Entonces, yo creo que eso no funcionó. Y yo creo que si bien es cierto, puede haber un llamado a no reelección a estas mismas gente, también tiene que haber un llamado a que sepamos escoger a gente comprometida con las comunidades, a gente comprometida con el bien común, a gente que, como decía Pepe Mujica allá en Uruguay, no pague para llegar, porque el que paga para llegar llega para robar. Ya, entonces. Ya te diste cuenta que el expresidente de Perú va a ser extraditado, ¿no? A Perú de Estados Unidos, a Perú por el caso de Odebrecht. Solamente. ¿Te refieres a Toledo? Sí, a Toledo. Solamente con 35 millones, pero acá hicieron danzas de miles y miles de millones y no ha pasado nada. Acá Ni va a con pasar 35. nada.
No, Ni va a pasar no. nada en la medida que el órgano judicial no juegue su rol. Lo que pasa es que el tejido social del Estado panameño está dañado, está deteriorado. Entonces, ¿qué ocurre, Nicola? La gente de a pie, el panameño común dice, roba el del Ejecutivo, roba el del Legislativo, roba el del Judicial, roba a los funcionarios medios, porque yo no voy a hacer lo mismo. Y estamos Sí. dañando al país y no nos estamos dando cuenta. Entonces, en la medida pues que no se haya un corte, no se haya un término, no va a cambiar. Y lo triste, Nicola, es que la población no tiene alternativa. Porque los que hoy abanican el tema del fenómeno de la modificación constitucional son los mismos que ayer tuvieron y se beneficiaron con esta constitución que hoy hipócritamente dice que quieren modificar. Entonces, tenemos una pelea simplemente para más de lo mismo. ¿Cómo en consultorías tú vas a aumentar de $433,000 a 7 millones? Yo quiero saber, Martín, ¿en qué? ¿Consultorías de qué? Si las leyes no las aprueban, el otro no va. Hay un enredo, lo más importante lo dejan congelado. O sea, consultando qué, un incremento. Esto es, y aquí nadie dice nada. Entonces, esto lo aprueban ellos mismos. ¿Esto quién lo aprueba? ¿Esto no lo aprueba Contraloría o sería Contraloría, pero el presidente no, supuestamente no se mete ahí? Supuestamente el presupuesto lo elabora el órgano ejecutivo de acuerdo a la Constitución y lo presenta a la Asamblea y es discutido en la Comisión de Presupuesto de la Asamblea, que es donde se están dando y analizando las vistas presupuestarias. La Asamblea no puede modificar y tiene que aprobar o rechazar. No puede hacer modificaciones. Es decir, lo que la memoria no me es infiel en cuanto al tema de lo que dispone la Constitución en materia del presupuesto. Así que yo me imagino que es una aspiración, pero está en manos del órgano ejecutivo, quien hoy es preso de la Asamblea, pues que Sí. apruebe o no, y de rechazarlo, pues simplemente se quedarían con el presupuesto del año anterior, que en parte pareciese, aunando también al tema electoral, que es lo que ellos desean mantener. Esto parece una estrategia para mantener el mismo status quo, jugar con las mismas situaciones y las mismas reglas del juego. Ok. O sea, subir tanto para que no se lo aprueben y quedarse Con lo que tienen actualmente con y lo que tienen. O en sea, lo que, como para que le digan que no, pues. en lo que se han estado manejando. Mira, si tú te pones a ver y midiésemos la productividad de la Asamblea, sería interesante ver de los 71 diputados cuántos anteproyectos de ley han presentado, cuántos han sido aprobados y los que no, en qué etapa se encuentran. Exacto. Y te vas a dar percatar de la productividad de la Asamblea. ¿Por qué? Porque si tú tienes un equipo que el cual yo pienso de que un diputado debe contar un abogado, un economista, un trabajador social, ¿sí? Entre algunos pues que me vienen a la memoria y decirle, ve acá Nicola, analízame este proyecto en materia de esta situación y elabórame un anteproyecto sobre esto, atendiendo estas consideraciones. Cuando lo tienes listo, me avisan, nos sentamos y vamos a discutirlo porque yo soy el que tengo la iniciativa legislativa y yo soy el que tengo que ir a presentarlo. Y yo soy el que tengo que ir a sustentarlo en la Comisión de Presupuestos y en el Pleno de la misma. Pero dime si eso opera así. Eso no opera así. Escogemos a mediocre. Escogemos a gente que simplemente va a lucrar y a hacer negocio del Estado. Gente que se autotitula pobre y tiene una planilla con 50 y pico de personas. Mira, en el tema de las dobles, el 303 de la Constitución prohíbe que un servidor público tenga doble salario, salvo algunos temas de leyes en particular y específicamente en el tema de la docencia. Si yo soy trabajador del sector privado y yo participo en una elección y yo salgo triunfante en un puesto de elección popular, la ley laboral me permite a mí pedirle a mi empleador una licencia, pero esa licencia no es con sueldo, esa licencia es sin sueldo y está tipificada en el numeral 16 del artículo 128 del Código del Trabajo.
al comparar lo que dice la ley laboral y al comparar con lo que se da con el tipo de sinvergüenzura, con el tema de los alcaldes, vas a ver que existe un fuero y privilegio en función de los trabajadores que laboran para el Estado con respecto a los que laboran para el sector privado. Y eso es una discriminación. Y no puede haber ni debe haber fueros ni privilegio. Porque si lo es para el sector privado, para el sector público, y es bueno, entonces debiera ser bueno y es para el sector privado. Pero no puedes discriminar a uno y a otros no. Entonces, eso es discriminatorio, eso es violatorio del artículo 19 del texto constitucional. Pero eso es lo que tenemos. Y con eso Cliente, cliente. Llegaron los clientes. Llegaron los clientes. Que lleguen. Martín, ¿qué pasa con los alcaldes? Los alcaldes tienen doble salario. ¿Cómo es eso? Hay, por ejemplo, hay algunos, y te acuerdas en el caso de mi amigo Patacón, que trabajaba en el sector, ¿Te acuerdas de Patacón? Sí, mi amigo Patacón Ortega, que trabajaba en la sección esta de la dirección de Axeo, y la dirección de Axeo establece una ley que si la persona gana esto, está en la ley, pues tiene que ir, agarra y sigue manteniendo su salario. También recuerdo, no sé si esto también se daba en el canal, creo que también se da en el canal, pero eso es contrario a lo que dice la Constitución en el 303. ¿Ya? Esto es contrario a lo que dice la Constitución en el 303, que dice textualmente lo siguiente: los servidores públicos no podrán percibir 2 o más sueldos pagados por el Estado, salvo los casos especiales que determine la ley, ni desempeñar puestos con jornadas simultáneas de trabajo. Las jubilaciones de los servidores públicos se fundarán en estudios, bueno, ella hace otra cosa. Entonces, ¿cómo un alcalde puede ser chofer? ¿Por qué si fue electo como alcalde, por qué no recibe una remuneración, una licencia sin sueldo de la asamblea? Pero no, esto me acuerda un refrán que me enseñó mi padre, que dice que Dios dijo, Jesucristo, que dice: aquí vengo y aquí vivo y aquí los dejo, para que los más vivos vivan de los más pendejos. Y eso es lo que estamos viviendo en el Estado panameño, hoy por hoy, con esta gente que se cree viva, que piensa que son vivos, pero lo que son unos truanes. No les da pena. Ya les va a dar vergüenza, ellos sienten que les da vergüenza. Sí. Ellos sienten que eso es correcto, que eso es normal, que eso está bien. Y lo que tú y yo estamos haciendo es incorrecto. Somos unos condenados, unos cabrones que no debemos estar haciendo eso y atentando contra ellos. Si eso es un derecho que ellos tienen, pobrecito. Martín, ¿cómo ves el arnulfismo? ¿Desde qué punto? Desde el punto, yo quiero ir al punto al punto del PRD. Pero ¿cómo tú ves al arnulfismo? Ellos tendrían que ir a unas primarias para ver qué... Supuestamente, según sus estatutos y según la legislación electoral, todo el mundo tiene que ir a una primaria, salvo algunas excepciones que se dan, pero todos deben ir a la primaria. Te vas a dar algunos casos, algunas negociaciones que la ley electoral te lo permite, pero por principio todos deben ir a una primaria. Ocurre una violación a la ley electoral, por ejemplo, en el caso de los diputados del Parlacén, que dice que deben ser escogidos de la misma forma como son los escogidos los diputados nacionales, pero eso no se hace por una supuesta lista y tú colocas a quien tú quieres que esté allí. ¿Eso quién lo coloca? ¿Cómo funciona? Porque en el partido lo escogen por algunas listas, y en atención ahí, el que sale en esto, en atención a qué cantidad saca el partido, así van saliendo los diputados del Parlacén. O sea que es facilito, ¿no? Sí, una diputación que es una erogación, y que dime qué positivo le ha traído al Estado panameño en estos últimos 5 o 10 años. ¿Y eso tiene sueldo? ¿Cómo no? Tienen sueldo, ¿sí? Y tienen pasaporte diplomático y viajan y se reúnen y se van de paseo para Antigua, allá en Guatemala, donde se reúnen. Ok. Martín, yo quiero ir al punto del PRD. Supuestamente dice que el PRD está dividido en 3.
Ujú. ¿Cuándo le tocaría al PRD ir a unas primarias? Bueno, en primer lugar, ellos tenemos que renovar internamente las autoridades. Habría que hay una convención o un congreso y renovar las autoridades internas, escoger los consejos directivos nacionales, los directorios, etcétera, etcétera. Y posteriormente, tan pronto, porque aquí quien dirige y plantea el tema electoral nacional por constitución es el Tribunal Electoral. Tan pronto el Tribunal Electoral declare la apertura del nuevo año electoral para el año 2024, empezarán a iniciarse todas lo concerniente a establecer quién van a ser los candidatos a presidente, a diputados, a alcaldes, representantes, etcétera. Entonces, todo esto tiene que hacerse así. Porque yo estoy viendo movimientos en Chitré como que no son como de partido, no de gobierno, sino más de partido. Entonces, quedo pensando si ellos están trabajando y cómo hacen para poder trabajar si están divididos en tres. Al punto donde yo voy es que aquí no hay nadie que siga, por ejemplo, bueno, Agustín decía que el PRD fue hecho para Torrijos, con las leyes de Torrijos. Yo no sé porque no era mi época. Yo quiero, si tú puedes darme un par de anécdotas o un par de cosas interesantes que hacía Torrijos, que Torrijos, o sea, que ni siquiera aquí le llegan, pueden decir que él hacía, que no hacía, lo que sea, pero era una persona que yo me identifico con su actuar porque él estaba en la calle, él estaba con la gente, él estaba en el campo, él estaba aquí, estaba allá, o sea, estabas viendo, tenías contacto con la gente, eso ya no existe. Entonces, eso primero tiene que ir en la persona y también en la voluntad de querer hacerlo, y esta gente, yo no sé, están lejos de llegar a ser lo que Torrijos hacía, pero con personas tan cercanas que han podido aprender y que recuerdan tantas cosas, yo no sé por qué no pueden tomar como referencia algunas cualidades que tenía Torrijos. O sea, Mira, Torrijos, hoy por hoy quizás pudiera ser mejormente analizado eh, y te vas a dar cuenta de una serie de situaciones y diferencias que se dieron durante su gestión con respecto a antes de su gestión y con respecto a después de su fallecimiento en el 81. Hoy el partido PRD, que fue fundado entre esas figuras por Omar Torrijos Herrera, se puede decir que dejó de seguir aquel ideario torrijista. Se puede decir que se apartó del mismo y hoy por hoy se ha convertido en un partido más electorero de lo que hoy por hoy tenemos. Torrijos, decía el doctor Murgas, por ejemplo, le tendía celadas a la gente en el Consejo de Gabinete. Decía una incoherencia y saltaba por allá Alfonso Castillero, que es un salameador. Eso es cierto, mi general, usted tiene razón. Pero Torrijos sabía que lo que estaba haciendo, y acaba de decir, era una incoherencia. Y él decía, yo no quiero, Alfonso, que me vengas a salamear. Yo quiero que me digas que estoy equivocado y que estoy equivocado por esto y esto no debe hacerse porque esto va a generar esto, esto y esto y esto. Wow. Por eso aquella frase de que dígame lo malo que lo bueno ya lo sé. ¿Ya? Okay. Nuestro Torrijos trataba así mismo de purgarse internamente, por lo que hoy, ayer, mañana y siempre va a existir, y que algunos lo denominan como los alabarderos de palacio, o la gente que son amigos del puesto, más no del presidente, y que tan pronto salga y deje este presidente, dejaron de ser su amigo, porque tienen un interés y no una situación de amical. Entonces, eso era Torrijos. Torrijos, si tú puedes ver la cantidad de escuelas que edificó,
cuando él le llamaban dictador, él le llamaban la dictadura del talento. Y él se rodeó de personas que incluso mandó a formarse en otras latitudes, pero con la condición que posteriormente tenían que rendirle al país quien les había dado la oportunidad de salir a formarse y a capacitarse en otros mejores lugares o en otros mejores horizontes, pero que tenían un compromiso con su estado, con su país natal. Eso por hoy, pues simplemente hoy pareciera un mero acto de aprovechamiento y donde yo siento que no le debo nada al suelo que me vio nacer. Entonces, Torrijos siguió de eso. Torrijos, a raíz del golpe de Estado, algunos dicen que trató de buscar la situación de la popularidad y que por eso surge el Código del Trabajo. Pero a los 5 o 6 años, Torrijos fue preso de las mismas presiones por parte de los sectores económicos que lo llevó a hacer las primeras modificaciones en el Código de Trabajo en 1976 y en 1981. Entonces, vemos como él decía, ni con la izquierda ni con la derecha, sino con Panamá. O lo que Arnulfo en su debido momento dijo, Panamá para los panameños. Entonces yo creo que había un espíritu nacionalista, un hombre nacionalista en ese concepto. Vemos cómo llegó a cabo la nacionalización de la antigua compañía enérgica en manos norteamericanas denominada Fuerza y Luz, cómo llevó a cabo lo que posteriormente se le denominó el Instituto de Recursos Hidráulicos y Electrificación, cómo llevó a cabo el tema de lo que posteriormente se llamó el Instituto Nacional de Telecomunicaciones, cómo se llevó a cabo el tema del famoso Instituto para la Formación de Recursos Humanos, IFARU, con la intención de que la gente de abajo, de los que veníamos del arrabal, pues tuviéramos la oportunidad y se generó una nueva clase dentro de esa sociedad, de esas capas medias que tuvieron la oportunidad, que venían de abajo y formarse a través de la universidad, a través de los estudios, de las oportunidades. Sin embargo, cosas que hoy por hoy se han ido desapareciendo y que los que hoy por hoy están en la dirección del partido, pues lo han olvidado, lo han desaparecido y no le ha importado nada. Pues estas son algunas de las cosas que yo te puedo comentar porque yo no tuve la oportunidad como otra gente que estuvo al lado de él. Yo no tuve esa oportunidad, pero es lo que yo te puedo decir que manejo y conozco. Se generaron una serie de instituciones, aquel tema de los asentamientos campesinos, aquel tema de las empresas como Endema y Endesa, con la situación de formar y de fortalecer el sector agropecuario abandonado posterior por muchas décadas por distintas administraciones perredistas, panameñistas, cidistas y demás. Y hoy por hoy la pandemia nos llevó y nos tiró en la cara lo importante, como el profesor Juan Jované en su debido momento hablaba de la seguridad alimentaria y nos tiró y nos enrostró que ese sector primario es muy importante hoy con un sector terciario de la economía hecho trizas a raíz del tema de la pandemia que ha azotado al mundo y de que pues hay que ver cómo nuevamente volvemos al sector agropecuario, cómo le damos las herramientas a los campesinos, a los productores. No se justifica con un instituto de investigaciones como el IDIAP no esté jugando el rol, no se justifica que tú no tengas ese Instituto Nacional de Agricultura prestando el servicio que debe prestar y cómo hacer que la gente deje de emigrar del campo a la ciudad. Todo este tipo de situaciones pues se han venido perdiendo porque aquí nos volcamos al sector terciario, al sector servicio que la pandemia lo destruyó, la industria hotelera en el piso, el turismo en el piso, el sector servicio en el piso. Sin embargo, el sector agropecuario sacó la cara para que no nos muriéramos de hambre en el tema de la pandemia. Entonces, ves hoy por hoy pues que la realidad hizo quizás un poco volcar y ver cómo, pero aún así le faltamos el respeto, porque yo conozco de productores que le compraron yuca, que le compraron esto, le compraron aquello, y que vino el sinvergüenza de Alfonso Castillero y le dijo, te voy a pagar $10, pero después de un tiempo no le pagó ni los $10 ni nada, y dice, bueno, hoy te puedo pagar 7 si quieres. Entonces eso no se hace con un productor.
Yo conozco de productores que pasó específicamente en el rubro de la yuca, de las raíces y los tubérculos, que eso ocurrió en esta administración. Entonces, ese hombre trabajó. ¿Qué hicieron? ¿Le compraron? ¿Les compraron? Le compraron, le ofertaron y le dijeron que le iban a pagar a $10, por ejemplo. Pero llegó Alfonso y dice, acá yo me voy a ganar 3 o me voy a ganar 2 o me voy a ganar 1, te voy a pagar 7 si quieres. ¿Ya? Y aprovechando la crisis. Claro, claro. Y Alfonso, que no agachó el lomo, ni sabe lo que tomó un machete para escarbar y hacer un hueco, pues se ganó $3 sin hacer nada. Eso no es correcto. ¿Pero pagaron o no pagaron? Al final sí le pagaron, algunos le pagaron, pero no le pagaron lo que habían convenido originalmente. Claro. Y también no les compran. La gente del campo, como te daba la mano, eres mejor que un contrato. Exacto, exacto. Con palabra. Como se debe hacer, ¿no? Entonces, como hace la gente de bien, como hace la gente seria, como hace la gente íntegra. Sí, sí. Me parece correcto. Las personas del tema, con el tema de agropecuario están muy golpeadas porque están, por ejemplo, con la administración de Varela se jodieron mucho con el tema del arroz. Empezó a traer arroz de China, o yo no sé de dónde. Vietnam, creo que era. Imagínate. Entonces comenzó a traer arroz y acá entonces ¿quién compra? A los productores. Nos jodieron a los productores y jodieron al resto de la población, porque compraban un arroz barato cuyo precio barato jamás se reflejó en el consumidor. Dime si se reflejó en el consumidor. No se reflejó. Jodieron al productor y jodían al consumidor, pero se enriquecían los que importaban. ¿Ya? Entonces esas son las cosas que tenemos. Y tenemos que en política dejar de jugar vivo para empezar a jugar limpio. Y así en muchos rubros, tanto en el arroz como en la yuca. Yo no sé cómo anda el tema de la carne, sí es un poquito más delicado, que yo creo que aquí lo respetan un poco. No se ponen a estar trayendo carne de afuera, pero considero de que eso tiene que ser muy amargo, que tú tengas ya tu cosecha y que tú no tengas quien te la compre. Y que tu propio gobierno está trayendo de otro país el mismo producto y tú lo ves pasar y entonces no puedes venderlo en ningún lado. Eso tiene que ser muy triste. No, digo, hoy por hoy yo tengo que reconocer, por ejemplo, de que al productor, específicamente al arrocero, le están reconociendo un precio, un subsidio porque se encareció el arroz, con la intención de pues que no sea trasladado al consumidor. Pero debiera el Estado preocuparse más que en subsidiar, en ver cómo hacer más eficiente al productor, cómo ayudarlo en la eficiencia, al rendimiento de la mayor cantidad de quintales por hectárea, de ver cómo abaratas el tema de los insumos que son carísimos, del uso de todos los insumos que se necesitan. Y yo he tenido la oportunidad, no porque sea productor, pero sí de observar a una serie de productores, con amigos míos que conozco, pues ver cómo es el tema del arroz. Es mucho más delicado que las raíces y tubérculos. Hay que dedicarle, porque tienes que usar demasiados productos desde el momento en que tú aras la tierra, desde el momento en que tú empiezas a sembrar, desde el momento en que empieza a crecer y que también al lado crece la maleza y nuevamente tienes que regar algún tipo de plaguicidas pero que mate selectivamente, no a la mata de arroz que ya nació, sino a la maleza que está creciendo al lado de ella. ¿Ya? Entonces, no es fácil. Yo he visto la siembra de arroz, es muy bonita. Sí, es muy linda y a la vez entonces se ve que sí es muy delicado el tema del arado y todas estas cosas, ¿no? Para poder tener una cosecha limpia. Entonces ahí es donde se puede encarecer en el tema de los insumos para poder proteger toda la cosecha. Es allí donde se encarece precisamente. Y el campesino, por ejemplo, que ya empieza a utilizar o a sembrar específicamente para tratar de darle productividad, el tema mecanizado, que carece de máquina, que tiene que pagar horas tractor a quien le arrenda ese tractor,
que tiene que pagar por el aparato de la fumigadora, que a su vez también sirve para introducir abonos o los abonos necesarios para que el producto se desarrolle. Todo eso es importante. ¿Estos tractores serán alquilados a algún diputado? Es posible que algunos temas... ¿Serán los diputados los dueños de los tractores para alquilar, los dueños de los aviones para fumigar y todo este tipo de cosas? Pues de repente Torrijos creó una empresa que se llamaba Endema, Empresa Nacional de Maquinarias, que se la facilitaba, la arrendaba a un costo bajo. ¿Eso existe? No, ya no existe. Pero ahí son las cosas donde, el punto donde yo te voy, son cosas fáciles de tomar como referencia. ¿Quién? Eso lo cerraron por algún caso, algún interés personal de alguien en su tiempo. Pues, ¿cómo se llamaba? Endema y Endesa. Esas son cosas que deben estar ahora mismo en funcionamiento. Porque si el productor no quiere para poder abonar, para poder fumigar, estas cosas, se le hace un alquiler a un costo bajo y para adelante, no tienes que estar con estos problemas. Pero entonces, yo conozco un productor que lo hicieron comprar una semilla que no era la mejor semilla. Eso no se hace. Ahí es donde debe estar el Estado. Y debe certificar la semilla. ¿Por qué? Porque hay diferentes tipos de variedad de arroz. Hay una serie que te crece hasta cierta altura, donde facilite que cuando entre la máquina cosechadora sea mucho más efectivo y mucho más eficaz la cosecha. Pero hay otra que te crece o que te cuesta mayor problema o mayor situación. Porque entonces tú tienes que ayudar al campesino a decirle al productor, esta es la variedad que te conviene. Y vamos a traerle a este precio para precisamente abaratar el costo. O sea que el gobierno no tiene cómo certificar unas semillas. Eso debiera hacerlo el IDIAP. En eso debiera estar el IDIAP. Pero solamente, específicamente en la de arroz o en otras tampoco certifica. Mira, no se justifica, por ejemplo, en Ocú se producía mucho ñame baboso. Y le cayó ellos le llaman una plaga. Ellos me dijeron cómo se llamaba el bicho que les cae. Y hoy por hoy el ñame baboso se ha desaparecido de Ocú. No existe, es muy difícil conseguirlo. Muy difícil. Entonces no puede ser que tú tengas todo un instituto de investigaciones agropecuarias que no esté jugando el rol que tiene que jugar. Sí. Que no se haya entrado en esos lugares para el IDIAP para conocer qué es lo que está haciendo y cómo contrarrestarlo. No es posible que tú agarres y, por ejemplo, no eduques al campesino, vea que el mejor momento para hacer es esto en esto, porque el tema del ambiente y el tema de las posibilidades de lluvia son en este momento. Todo eso ayuda, pero no hay una situación científica en ese orden de ideas. Y el tema del arroz, que es delicadísimo. Delicadísimo. Y muy delicado. Tú vieras cómo come arroz Alfonso. No, de verdad que viéndolo, hemos quedado en un buen tema. Viéndolo por este lado, es muy delicado, muy fino, y tener a los arroceros como abandonados. Entonces, si yo quiero ser productor de arroz, ¿yo no puedo buscar mi semilla por otro lado o tengo que ir solamente al gobierno? Muchos lo hacen y muchos a veces son presas de otra gente que se embarcaron y trajeron una semilla pensando que era innovadora y le salió mal a ellos, y entonces en vez de deshacerse de ella, le trasladan lo que a ellos les salió mal a otros. Y ahí es donde tú empiezas a dañar las cosas. Entonces ahí es donde debe estar el Estado para decir, señores, el Estado panameño les recomienda que compren o adquieran esta semilla porque es la que más se apropia al trópico, es la que es más resistente a esto, a aquello, a lo otro, en fin. ¿Y qué tiempo es el proceso? El proceso de siembra depende, depende de las variedades. Yo no soy productor, acuérdate, yo nada más sé de lo que yo voy y observo. Sí, pero sabes de lo que yo voy y observo y miro cuando estoy en esa área
Y ya te digo, por ejemplo, el arroz debe estar produciendo en 4 meses, 5 meses. Yo conozco de un compañero ahí que sembró y ya debe estar prontamente ahora en noviembre, en octubre, noviembre debe estar cosechando. Y no tiene seguridad al momento de la compra. Cuando está la semilla no, cayó en un problema en una X cantidad de semillas que le metieron, pero ya él sabe, por primera vez al incursionar en ese rubro, que en esa semilla no la vuelve a comprar, pero corrió un riesgo de pérdida, innecesario que el tipo jamás debió venderle la semilla. Pero bueno, esa es parte del riesgo de que están ellos y que se someten cuando te involucras en este tipo de negocio. Sí, pasan, me imagino que todo persona que inicia va a pasar su proceso de ensayo y error, pues, si no está muy asesorado, Martín. Pero bueno, entonces dice, cambiando un poquito el tema, dice que Foco publicó una carretera recién asfaltada, recién hecha, que da hasta la casa de playa de la diputada Yanibel Ábrego. Oye, le han sacado todo a Yanibel Ábrego en cuanto alzó la cabeza para meterse, le fueron dando pelonera. Yo creo que ella, si alguien es responsable de todo eso que le ha ocurrido, es ella misma. Exacto. Ella calladita se veía más bonita. Sí. Pero cuando uno habla lo que no debe, escucha lo que no quiere. Y entonces ella me parece que definitivamente que toda esa habilidad que demostró políticamente hablando y a lo interno en su pelea con el señor Rux, pues lo dilapidó y lo tiró al piso con eso, con ese cinismo de decir yo soy pobre. Pero ella lo dijo, ¿por qué? Porque es que todo el mundo le está diciendo eso y yo no lo vi, yo no lo he visto. ¿Qué fue lo que salió diciendo Ella ella? salió en la televisión, salió en el noticiero y se lo dijeron una y otra vez que ella decía que se le responsabilizaba a un diario de circulación nacional que por qué no publicaba esto contra el otro y esto y esto y esto, que todo era contra ella, que esto era una lucha de clase, todo porque ella es pobre, la hija del pescador. ¿Ya? Entonces, y le fueron sacando de todo. a mí me gustaría saber si todos los pobres que viven en el corregimiento Arnulfo Arias, en el corregimiento Victoriano Lorenzo, en el corregimiento Omar Torrijos, tienen la casa de playita que tiene ella, ahí donde ya está llegando la carretera esa que tú me acabas de hablar, sí. O tienen la casa que ella posee y le sacaron la foto y todo, Martín. Sí, todo, las fotos, las piscinas, la que no tiene aquí, una ser. casa que supuestamente tiene en Altos de Panamá. ¿Cuántos de Rogelio Sinán, de allá de Naos, en San Miguelito, ya viven en Altos de Panamá? Entonces, cuando tú ves eso y tú sientes y piensas y tú te crees lo que tú dijiste, definitivamente que tú estás divorciado de la realidad, porque estás tan abstraído de la realidad de tu gente, a la gente que tú dices representar, que no representas a nadie. Entonces, tras eso se dice que estas publicaciones que fueron dadas en un diario de circulación, el mismo diario de circulación que dice que se levantaron temprano y misteriosamente se desaparecieron los diarios, los periódicos fueron desaparecidos. Pero como de Escobar. Pero posteriormente hubo una distribución gratuita. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué tú tapas? ¿Qué ocultas si tú eres pobre? Si tú eres la hija del pescador. Entonces, definitivamente que esto pues llega un momento a que hasta cierto punto da asco, ¿no? Es una locura, es una locura. Y ellos, ¿tú le ves posibilidades? Si le siguen dando pelonera a Rux, se queda con el cambio democrático. Con esto que estamos viviendo en este país, cualquier cosa puede ocurrir. Exacto. Y bueno, no te extrañes de cualquier situación, ya, de que pueda pasar. Vamos a decirle a nuestros oyentes que hemos llegado al final del programa.
En compañía del licenciado Martín González, mi nombre es Nicola Castillero, a las 4 de la tarde, nos vemos, Martín. Un agrado tenerte con nosotros, como siempre, en Trocha Abierta, a las 4 de la tarde, televisión en vivo por etvpanamá.com y en las redes sociales Facebook y YouTube, Trocha Abierta Panamá. Quedan en compañía del profesor Miguel Antonio Bernal con el programa Alternativa a través de la Exitosa. Esto fue Trocha Abierta. Que tengan muy buenas tardes. Nos escuchamos mañana. Hemos presentado Trocha Abierta